invitado que lo presentamos es el concejal Mario Lamberghini del Partido Libertario, que un poquito ya por fuera de micrófono nos dijo dónde está un poco su corazón futbolero. Sí, vino de Celeste aparte, pero no del Celeste de Estudiantes, sino el Celeste de Belgrano. ¿Cómo estás, Mario? Gracias por venir. Buenas tardes, gracias Julieta, gracias Gabriel. Un gusto estar con ustedes en estas instalaciones, este lugar que es fantástico. Gracias, gracias. No es el primero que lo dice, pero está bueno que lo diga también al aire. Siempre agradecemos. A Gigi y a Mafe, obviamente las dueñas de este imperio, les agradecemos siempre. Y porque que está creciendo cada vez más y por supuesto Tablero Abierto es uno de los tantos. Y no de a poquito, a pasos agigantados. Sí, así que le vamos a... Mucho laburo detrás de las chicas, así que se celebran estos espacios en Río Cuarto también. Volviendo al tema Belgrano, le quería preguntar a Mario si es de Córdoba o si es por su paso. Entiendo que debe haber estudiado seguramente en Córdoba o hubo una etapa de su vida que vivió ahí en la Docta. Claro, estudié Ciencias Económicas, Contador Público, entre los años 78 y 83. Belgrano de Córdoba, capital. Soy hincha de Belgrano a muerte y, por supuesto, de Boca Juniors. De Boca Juniors, bueno. Igual que Gaby, acá está trayendo. Doble club. Inconscientemente estamos trayendo a toda gente de Boca. No queremos decir nada. Yo lo tapo esto para que no empiece a generar como estruendos acá. Claro, pero hasta ahora la mayoría de los invitados que han venido, los últimos por lo menos. Los últimos son todos bosteros. Son todos de Boca. Mario, estudiaste en Córdoba, te formaste en Córdoba, pero quiero ir a un paso fundamental de tu carrera, ya no lo político, sino lo administrativo. Estuviste integrando cuerpos administrativos del Estado durante las gestiones de José Manuel de la Sota. Contanos un poco esa historia, porque nos la has contado varias veces, pero es importante un poco para entender. El público se renueva. Obviamente. ¿Y de dónde venís? ¿Y cómo terminás en el Partido Libertario también, hoy siendo concejal? Bueno, contador público, enamorado de una riocuartense, me vine a vivir a Río Cuarto en la DGI, yo trabajaba en la DGI de Córdoba, me trasladaron por ser que no era por Guainito, a Río Cuarto, y en Río Cuarto tuve la suerte de armamos un equipo de trabajo muy grande, donde propusimos cambios fundamentales en la recaudación tributaria. Estamos hablando de fines de los años 88, gobierno nacional radical, donde no tenía hambre ni ganas de recaudar. Bueno, armamos un lindo programa acá en Río Cuarto y con eso nos ayudó a que a nivel nacional, cuando ganó el doctor Menem las elecciones, nos llamaron para encabezar la nueva DGI a nivel nacional. Juntamente con eso vino nuestra propuesta y dijeron, bueno, ustedes armaron esto, pónganlo a trabajar en Río Cuarto. Y así fue, vinimos acá, me nombraron jefe de la regional Río Cuarto, que maneja todo el sur de la provincia de Córdoba, la mitad sur de la provincia de Córdoba, hasta que, bueno, las banderas las levantamos, hasta que llegó un momento que nos bajaron las banderas, porque soy denunciante del caso IBM-DGI. Es decir, lo mismo que se hizo a nivel nacional, nosotros lo empezamos a hacer en Río Cuarto, con 0 pesos de presupuesto, interviniendo la universidad, la municipalidad y la DGI. Tuve que irme de la DGI, fui amenazado varias veces y empecé una actividad privada, gracias a mi mujer que me dio ánimos y fuerza, empecé con la actividad privada, con un estudio y gracias a algunos amigos que me aportaron algunos clientes. Es muy duro pasar de la actividad pública a la actividad privada y encima de semejante actividad pública. Y bueno, comenzamos a trabajar hasta que por el año 1988, al doctor Alonso, Boomer Alonso, lo nombran secretario de Agricultura y Ganadería y Pesca de la Nación. Cuando se está yendo me dice, te necesito mañana en Buenos Aires. Igual que ustedes. ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, él asumía la secretaría, me dio el manejo, conocía mis antecedentes profesionales, me dio el manejo del control de granos de toda la República Argentina. Hicimos una muy buena gestión, gracias a Dios, y después que él terminó la gestión, gana el gobierno de la Sota en la provincia de Córdoba y me llaman para la Dirección General de Rentas. ¿Por qué? Porque nosotros proponíamos siempre bajar el gasto público, bajar los impuestos, darle vida a la actividad privada, más libertad para la gente. Bueno, dijeron, acá hay otro loco igual que... Fue en la época, digamos, donde José Manuel había rebajado el 30% los impuestos, en el 98 haber sido por ahí. 99, claro, 99 por ahí, 98. Me tocó la suerte de ir de Río Cuarto a Buenos Aires con Alonso, de Río Cuarto a Córdoba con De la Sota. Nos
fuimos con la familia porque era imposible trabajar y moverse en ese momento, me asignaron como jefe de fiscalización de rentas, que era también toda una tarea de refuncionalización, el control en toda la provincia, y después llegué a director general de rentas, en la etapa donde rentas disminuyó el 33% del personal. Es decir, bajamos el 30% de los impuestos y bajamos muchísimo el costo de la administración tributaria. Adelantamos la película, apretamos el botón del 99 al 2024. Mario Lamborghini, candidato a intendente, finalmente concejal electo por el Partido Libertario, defendiendo desde hace tiempo las ideas de la libertad. Javier Milei como figura, podrías decirte, es tu inspiración hoy en día y el que te motiva. Pero lo pongo en ese punto porque hablamos de un Mario Lamborghini que jugaba, que estaba trabajando en el Estado y que hoy juega políticamente y culturalmente para un antiestado. ¿Cómo se hace para hacer esa transición o para entender que por ahí el discurso de esta época ha cambiado mucho? Excelente tu apreciación. Después de trabajar en la Dirección General de Rentas, presidí Córdoba Bursátil Sociedad Anónima, la gente de Bolsa de la provincia de Córdoba. Allí trabajé con muchos particulares, con la Bolsa de Comercio de Córdoba, organizamos fideicomisos financieros con una experiencia muy rica, muy importante a nivel provincial y nacional, y aprendimos muchísimo, conocíamos la actividad pública y aprendimos muchísimo la actividad privada. Es más, en ese directorio, el presidente del directorio normalmente duraba un año. ¿Por qué? Porque era un lugar explosivo por los problemas que se generaban, porque Córdoba Bursátil era la que mantenía vivo al Banco Provincia de Córdoba, con su título y su capital. Entonces, trabajamos, vimos toda esta experiencia. En la actividad privada nos relacionamos muy bien a nivel provincial y a nivel nacional. Y bueno, pasamos de golpe a conocer gente que estaba disconforme con la política tradicional del peronismo y del radicalismo en la provincia de Córdoba. Por eso decidimos fundar un partido nuevo que tratara de confluir las ideas a la gente que pensaba distinto, y así nació el Partido Libertario en Córdoba. Yo creo que la pregunta del millón que en persona, digamos, en off, muchas veces lo hemos charlado con Mario, pero no sé si por ahí se le consulta y queremos aprovechar el espacio para hacerlo, que esto no es una novedad, pero ¿qué es lo que hace que el Partido Libertario, que ya lleva varios años en Córdoba, digamos, a Spachesi yo diría que la gran mayoría, o por lo menos quienes estamos siguiendo de cerca la política cordobesa, lo conocemos, tiene un nombre instalado, es legislador hace tiempo, ¿qué es lo que hace que no se pueda confluir con la estructura orgánica, por decir de alguna manera, de la Libertad Avanza, siendo que a nivel nacional se referencian en el mismo espacio y apoyan el proyecto del presidente Javier Milei? Sí, o sea, las ideas son las mismas. Ahora, las formas de instrumentarlas son distintas. O sea, la visión de Javier Milei en cuanto a su forma, su proceder y su equipo de trabajo que logró conformar en Buenos Aires, con un equipo excelente, con gente de altísimo nivel, y bueno, no coincidíamos con las ideas, se ve que había alguna disconformidad en cuanto a nuestro presidente en ese momento, Agustín Spachesi, y bueno, que fue quedando al margen, si bien colaborando, contactando todo, pero fue quedando al margen del armado político. Eso nos llevó a que el Partido Libertario poco a poco se fue, digamos, no fue participando de la cocina de la Libertad Avanza, pero las ideas son las mismas, hemos trabajado, lo hemos llevado a Javier, la Fundación Liberal lo ha llevado a los popes que están en este momento a nivel nacional, a Córdoba. Es más, yo también traje acá a Río Cuarto en su momento a José Luis Espert, con todas sus ideas de la Argentina devorada. Esas ideas fueron siendo, si bien eran las mismas ideas, tenían un cariz o un matiz totalmente distinto según la óptica del líder de la Libertad Avanza, que es el cabo Javier Milei. Vamos a un capítulo. Vos fuiste candidato a intendente primero en 2020. Estuviste en aquel popular debate que se dio en la Universidad Nacional de Río Cuarto, horas antes de que se decretara lo que fue el confinamiento obligatorio, la ASPO-DISPO, en aquel momento. Y te pregunto a vos, ¿cómo fue ese proceso? Porque después, varios meses de campaña, ¿cómo terminó esa elección? ¿Cuántos puntos sacaste? 1.08. ¿Y cuántos sacaste en las del 2024 con el Partido Libertad? 6, o sea, creciste 5 puntos, 6 veces lo que fue en una elección que hubo baja participación. Y no te dejo terminar, Gaby, sí, pero hay un tema ahí también que
que fue el único candidato afín al espacio, digamos, al gobierno nacional, pero también hubo como algunos señalamientos de La Libertad Avanza, ¿no? Sí. Como tratar de desmarcarlo a Mario de que no era representante de La Libertad Avanza. Legítimo, ¿Cómo te pegó eso? Imagino en lo personal, en lo íntimo, alguien que sigue las ideas de la libertad, pero que de repente esos mismos dirigentes dicen, no, él no es de nosotros. A ver, vuelvo a reiterar. A Javier Milei lo conocemos de hace muchos años. Pensamos de la misma manera. Ahora, gente nueva, aprendiz, que opine, y va a haber siempre. Gente que va a querer ser mayor, que va a querer crecer, siempre va a haber eso. Pero nosotros firmes con nuestras ideas, con nuestra valoración, con nuestra apreciación hacia el gobierno nacional, sin ningún problema. Y sí, cuando el Partido Libertario se presentó en estas últimas elecciones, nosotros decidimos no participar porque no entendíamos la idea de que somos iguales pero distintos. Entonces yo, como me debía al ciudadano Río Cuarto, que me había electo concejal y quería seguir trabajando en Río Cuarto, no me quería borrar desde el punto de vista político, entonces decidí no participar en ese armado. Sin embargo, habíamos obtenido a nivel provincial el mejor resultado que obtuvo el Partido Libertario en toda su historia. Sí, Pero decidimos no participar porque estábamos confrontando con un proyecto nacional que consideramos totalmente adecuado y entendíamos cómo se trabajaba. Claro, digamos, no participó activamente de la campaña Como legislativa. candidato ni activamente. Bien, te pregunto, ¿cómo te llevas con? Vamos a primer plano. ¿Cómo te llevas con los libertarios de Laura Soldano? ¿Tenés tratamiento? ¿Hay diálogo o no hay nada? Con algunos sí, con algunos sí. Es decir, después La próxima diputada, Laura Soldano, que en unos días va a ser diputada. Claro, va a asumir como diputada. A ver, nosotros dentro de nuestra formación o conformación en Río Cuarto, y muchos chicos han pasado, actualmente están en la Libertad Avanza, han pasado por el Partido Libertario y después se han despegado y han ido a otro partido, después a otro partido y bueno, están ahora con la Libertad Avanza. Nos llevamos bien, nos conocemos, es decir, tenemos las mismas ideas, las formas, ¿no? Pero tenemos las mismas ideas y creemos que es el proyecto y que le hace falta a Río Cuarto liberarse, pagar menos impuestos, achicar el Estado, que vengan esas ideas a la ciudad, porque es en beneficio de todos. Vemos que los números a nivel local, en cuanto a deserción escolar, en cuanto a desnutrición, a pobreza, el Río Cuarto siempre se destaca porque está más arriba de la media. Y eso tiene que cambiar. Y eso se debe no solamente a que los riocuartenses somos, como nos quieren hacer creer, tontos. No, el Estado es grande acá. Si achicamos el Estado, agrandamos a la actividad privada. Bueno, menciono esto por simplemente proyectarlo para adelante. No descarta entonces que en 2028, falta un montón, pero en 2028, ya teniendo en claro cuál es el rumbo de las ideas de la libertad, se puedan juntar todos y busquen gobernar la ciudad. ¿Es uno de los objetivos que Horizonte? Falta mucho, todavía no. Sí. Todavía no, falta que se asuman las autoridades, falta el proceso de gobierno, vamos creciendo dentro de los mismos movimientos liberal, falta mucho todavía. Pero bueno, en una mesa en algún momento se van a sentar a reunirse, che, compartimos esto y esto, miren, si vamos todos juntos en algún momento podemos gobernar. Puede ser, tenemos las mismas ideas, queremos lo mismo para la ciudad, así que es cuestión que pase el tiempo y que sigamos haciendo las cosas bien, cada uno, ¿no? Totalmente. Yo capaz haga la pregunta más escéptica. No desconfío de lo que dice Mario porque me consta que hay gente que ha pasado antes, como si hubiese sido una especie de escuela el Partido Libertario para algunos que están en el armado. Pero uno cuando escucha o ve lo que pasa a nivel provincial y cómo algunos dirigentes capitalinos del Gabriel Bornorani, por ejemplo. Iba a mencionar a Gabriel Bornorani, estamos bien Estamos conectados. Sí. ¿Qué opinión le merece? Tanto como diputado, pero también como el presidente de la Libertad Avanza en Córdoba y su perfil y también algunas cuestiones que son concretas las decimos porque se saben abiertamente. Hay dirigentes que no han podido afiliarse, como Gregorio Hernández Maqueda, que no han podido ser incorporados a la orgánica del partido. ¿Cómo ve todo eso? Voy a tratar de no opinar de lo que no sé, de lo que no conozco, de lo que no veo. Hoy nosotros estamos muy enfocados a lo que es Río Cuarto, estamos tratando de... nos ha tocado siempre en la parte ejecutiva trabajar, en esta etapa estamos en la legislativa, nos ha tocado aprender de todo, nos ha pasado de todo, y estamos muy enfocados en esto y muy contentos porque con un pequeño equipito de gente, que es lo que nos asigna el presupuesto municipal,
estamos haciendo cosas muy importantes para la ciudad que probablemente no se vean, porque nosotros tenemos un solo punto dentro de 19, dentro del Consejo Deliberante. Nos cuesta mucho que nuestros proyectos, lo que presentamos, nuestros pedidos de informe, prosperen. No prospera ninguno, se duermen todos, se paralizan todos, los funcionarios no nos contestan. Pero bueno, hemos aprendido muchísimo, que nos encontramos con un municipio muy distinto al que creíamos en los momentos de campaña. ¿Cómo es ahora el municipio que se ha encontrado? Es un municipio, a ver, pesado. Es la famosa frase o palabra calificativa elefantiásica. Es un elefante grande que se mueve muy, muy, muy despacio. Si uno no sabe si es por problema de gestión o problema de conformación de tantos años de esta deformación donde el Estado es todo acá. Tenemos unos memes nosotros donde nos vemos que, por ejemplo, todo es monopolio acá. Es decir, el monopolio, pero un monopolio estatal, que es el peor monopolio que puede haber en la actividad del hombre, en la actividad económica del hombre. Porque el monopolio privado, a ver, sí, se apropia de muchas actividades, fija precios y condiciones, pero si lo hace mal, el particular no lo va a elegir y va a elegir otra cosa. Entonces el monopolio se funde. En cambio, cuando estamos trabajando en un municipio donde tenemos monopolio de la basura, de la iluminación, del estacionamiento, de la difusión o publicidad o como de las redes, estamos viendo que el monopolio está por todos lados. ¿Y con qué se paga ese monopolio o esos monopolios? Con el esfuerzo de los vecinos, que pagan sus impuestos. Y el esfuerzo de los vecinos no permite que se pueda transparentar. Al existir la figura del monopolio, no pueden elegir o decir, no lo elijo, no lo quiero, está prestando más el servicio, es malo el servicio, es caro. Entonces es una figura que hemos encontrado y lo hemos visto claramente de todas maneras. Ahora podemos hacer un detalle impresionante de todas estas actividades que nos conduce a una ciudad donde yo siempre en la campaña decía cara y mala. Sí, acá necesitamos bajar mucho los impuestos, la presión fiscal y muchísimo el gasto público. Nosotros siempre hablamos, teníamos que bajar 30% los impuestos, 50% el gasto. Y éramos lo único que creo que estábamos con posibilidades de hacerlo. Pero bueno, la ciudadanía decidió darnos un lugarcito dentro del Consejo. Por lo que contás, Mario, ¿te sentís ignorado por el oficialismo, por quienes toman las decisiones en el Ejecutivo? En algún momento también renegabas un poco de todo lo que generó, incluso fue noticia a nivel nacional, lo de el Día del Maestro, sí, toda esa polémica que se generó por supuestamente un proyecto que habías realizado. ¿Sentís que han utilizado eso un poco para bajarle el precio al Partido Libertario y a tu lugar como concejal? Totalmente, sí, totalmente. Fue hecho totalmente a propósito de un proyecto donde queríamos destacar la figura de Sarmiento. Salió mal redactado, una palabrita, y bueno, se usó y se difundió. Salía hasta en La Nación más. Sí, pero le dio visibilidad, no sé si la buscaba, pero le dio. Ahora saben quién es Mario Laveriti. Yo quería aprovechar de consultar con lo que hablaba Mario de la cuestión del monopolio y demás, refiriéndose al servicio de higiene urbana y demás. Por un lado, preguntar también, que creo que esto lo hablamos en su momento el año pasado en radio, que la campaña electoral municipal del año pasado uno podía estar de acuerdo o no, pero se advertía que todos los candidatos, o la gran mayoría, se habían ayornado al discurso del gobierno del presidente Javier Milei. Todos hablaban de recortes, capaz no con esos términos, pero sí hablaban de eficientizar, hablaban de distintas cuestiones. Ahí llegó el próximo invitado. Así ya tenemos dos invitados hoy, hoy metimos así que quédense ahí también. Pero como que había un cambio de discurso que la coyuntura los obligaba. Sin embargo, por lo que usted dice en la práctica, no lo vio así en la estructura del Estado municipal, por lo menos. No, a ver, tan es así lo que observó usted, Julieta, que nosotros en nuestra propuesta de arranque dijimos, tenemos que bajar el 30% la presión fiscal en Río Cuarto. ¿Qué hicieron nuestros amigos de Hacemos Río Cuarto? Creo que son... Hacemos Unidos por Río Cuarto. Sí. Perdón, los radicales. Primero Río Cuarto. Sí, primero Río Cuarto. Estaba diciendo el hombre viejo. ¿Qué hicieron los amigos? Hicieron con esos
3 o 4 puntos, y bien guiados por la gente que conoce de campañas, sacaron unos afiches blancos gigantes por toda la ciudad, en rojo, bajamos el 30%, copiando exactamente las ideas. Es más, yo lo decía al candidato, a ver, como le decíamos parodia. ¿Por qué? Porque nos imitaba Gonzalo Parodia, le decía. los que nosotros habíamos propuesto, pero tarde y mal, por supuesto. Es decir, lo que no es original, digo, ustedes saben lo que pasa con las cosas no originales. Son copias, sí. Está bueno eso, Gonzalo Parodia, me había olvidado. Sí. Fue una época de memes la campaña también. Sí. Che, Mario, agradeciéndote por venir, quiero volver un poco al comienzo de la entrevista, cuando hablábamos de ese momento en el cual te tocó formar parte, de alguna manera, del primer mandato de José Manuel de la Sota acá en la provincia. ¿Dialogabas con él? ¿Era alguien con quien pudiste mantener algún contacto? ¿Había cercanía? Y te pregunto eso porque me gustaría que imagines qué pensaría José Manuel de la Sota. Algunos se van a enojar por esto, estoy seguro, pero ¿qué pensaría José Manuel de la Sota de Javier Milei? ¿Qué pensás vos? Bueno, yo no lo conocía de la Sota cuando él me llama a trabajar allá. No. Sí, éramos siempre los rebeldes acá en Río Cuarto, las autoridades políticas. ¿Quiénes eran dentro del peronismo? Rollero. Claro. Por supuesto, no integrábamos para nada las ideas, porque bueno, creíamos que las cosas se tenían que hacer distinto. Cuando me llaman a trabajar, no lo conocía, nos ponen funciones, todo. Lo que sí noté es el apoyo total a la gestión. O sea, nunca un no, siempre para adelante, siempre avance y facilitando con los recursos humanos y materiales para que, bueno, este gran cambio de la rebaja del 30%, la reducción del Estado, porque todo el mundo se olvida o se equivoca, pero de la Sota bajó el 30% los impuestos y redujo el Estado. La legislatura provincial, que era diputada y senadora, hizo una legislatura, la hizo chiquita. Había unos problemas, paros por todos lados, huelgas, quemaban gomas en la ciudad. Bueno, pero él combatió todo eso porque necesitaba achicar el Estado, porque él era un gran defensor de la famosa curva de Laffer, donde si bajamos los impuestos, aumenta la actividad económica y poco a poco toda la actividad pública y privada se va recomponiendo. Me tocó trabajar con el apoyo total. Realmente me tocó una de las partes más lindas desde el punto de vista político. Infiero entonces, por lo que contas, que José Manuel de la Sota y Javier Milei hablarían un lenguaje bastante similar. Total. Sí. ¿Vos crees eso? Sí. ¿Se llevarían bien? Sí, las ideas básicas, sí. Quería consultarle, aprovechando esto, Mario, porque primero, si en algún momento de lo que fueron las otras gestiones de las Sota te sentiste como ya distanciado o una cuestión de rumbo que quizás ya no estabas de acuerdo, o sí, y qué opinás de lo que es la actual gestión de Martín Yarlora, que al igual que ha pasado, entiendo, también en la Municipalidad de Córdoba, otras municipalidades, se vieron un poco en la situación de tener que dar anuncios de rebajas impositivas en estos últimos días también. A ver, de la Sota fue pionero en su momento, estaba muy bien asesorado por gente que venía de Estados Unidos, que a mí me llamaba la atención porque venían desde Inglaterra, de Oxford, de universidades, a ver el caso de Córdoba y aportar su granito de arena, a ver qué es lo que estaba pasando en Córdoba. La verdad que fue una muy linda experiencia, pero una vez que terminé 4 años desgastantes en la Dirección General de Renta, esos primeros 4 años, al asumir en la presidencia del directorio de Córdoba Bursati, fue como un respiro y me tocó trabajar con Schiaretti, con De la Sota, con Schiaretti, fueron cambiando hasta que llegó un momento que me hartaron, me harté de trabajar en la política, en la parte financiera de la provincia, me vine a Río Cuarto con mi mujer, volvimos, justo en ese momento se enfermó muy gravemente el papá de Daniela, así que decidimos volver y traer a la familia a Río Cuarto. Eso fue, y de allí no participé más nada. Hasta que surgió una idea nueva, que era el Partido Libertario en Córdoba, que éramos los disconformes con lo que estaba haciendo el radicalismo en tantos años y el peronismo en Córdoba. ¿En qué año más o menos empezó a participar? Porque ya en 2018, por ahí ya creo que ya se escuchaba, 2019, se escuchaba Espachés. Así que, bueno, ha sido un renacer, imagino, para vos en cuanto a la actividad política, todo eso. Sí, fue todo nuevo. Al principio es para no bajar las banderas, lo importante es que alguien las represente. A ver, si ahora cuesta, a pesar de que el presidente tiene todas estas ideas, o nosotros tenemos todas las ideas del presidente, si en ese momento éramos... Era minoría.
cuando en la campaña, en la última campaña, en el debate de la universidad, que todos hablaban de bajar el gasto, como decían ustedes, de bajar. Entonces yo les dije, adelante de las cámaras y los micrófonos y todos sentaditos los señores, les digo, si son coherentes, que mañana presenten la renuncia de todos los funcionarios, amigos, familiares que tienen y vienen ocupando la municipalidad estos últimos años. Está filmado eso. Hay unas caras ahí como diciendo... Bueno, ahí tal vez están algunos de los puntos que explican por qué hoy sos concejal de la ciudad. La primera vez que el Consejo Deliberante de Río Cuarto tiene cuatro bloques, ¿no? Sí. Eso hay que decirlo, una elección histórica la última. Mario, te agradecemos por venir. La verdad que ha sido lindo escucharte y obviamente conocer un poco y hacer conocer a la gente lo que es la historia de alguien que... ¿Cuántos años tenés ahora? 68. A tus 67 te toca asumir como concejal, ¿no? Claro. Ha sido realmente linda esa historia y te agradecemos por contárnosla. Yo lo último que consulto, que se lo hemos dicho a la mayoría de los jefes de bloque que pasaron por acá, es con qué bloque sentís por ahí una mayor cercanía, ya sea en posicionamientos, en trabajo en comisión o algún concejal en particular. No, es decir, nosotros... Es un lobo solitario, Mario, ¿eh? Un lobo solitario. Mario el solitario, le dicen a algunos. Sí. En la medida que se aproximen a nuestras ideas, porque acá las ideas son claras, hay que achicar el Estado, hay que bajar los impuestos, dejémonos de joder. Ya no tiene sentido tener estos estados tan grandes y que le cuesta tanto a los vecinos mantenerlos, pero los vecinos que más pagan esto no somos nosotros, son los que están en los fondos de los barrios, donde le falta comida, le falta educación, le falta seguridad, le faltan obras públicas. Hay un buen vínculo, por lo menos en algunas ideas, supongo, con el concejal Benítez, por ejemplo, que está en el juecismo y ya muy incorporado a la libertad. Sí. Cuesta, pero sí. Cuesta. Vienen de otro lado, son de especies diferentes. Mario, gracias por venir, es un gustazo recibirte acá. Gracias por la invitación y los felicito. Gracias. Muchas gracias. Hermoso y gracias por la nota. Gracias a vos.